Ese es mi canal de YouTube y la idea es que ustedes, si tienen alguna duda, si se perdieron alguna clase, profe, es que no me puedo conectar porque me quedé sin internet, estalló el módem de mi casa, no sé, mi perro se comió mi módem o alguna cosa que no les permita conectarse, que se perdieron la clase o sencillamente que quieren repetirla, ahí está el canal. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar, bueno, PIN, octavo, biología SIH, esas son las clases, ¿listo? Pero ¿cuál era la tarea? Y entonces usted se mete acá tareas octavo, SIH, y ahí están, ¿listo? Ahí está todo. Pero ¿cuál era el tema que íbamos a, ahorita vamos a este video, cuál es el tema que íbamos a ver esta semana? O sea, acá están los temas por evidencias, entonces ahí sale primera evidencia del primer periodo, tema, ¡pum! Y ahí ya está el primer video, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque yo ya lo subí a NormaClick, pero la mayoría de ustedes no tienen NormaClick. Entonces, pues toca que lo vean antes de que empecemos con la explicación como tal del tema. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al canal de YouTube? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Todo No, claro? ¿Ya lo agregaron? ¿Ya lo anotaron? Solo para que, o sea, es importante que lo anoten, igual que creo que los otros profes también tienen canal en YouTube, pero es importante que los anoten también porque ahí vamos subiendo todo nuestro contenido, ¿no? Listo, Dairon dice, profe, ya me suscribí y le di activar notificaciones. Listo, Dairon, eso está muy bien. Ahora, te hago la aclaración, te van a salir cosas de séptimo y de sexto, ¿listo? Porque pusiste pues las notificaciones. Entonces, todo lo que yo suba te va a aparecer ahí, ¿listo? Ahí está súper bien, súper bien. Dele campanita arriba, dicen los youtubers, para que le den clic a la campanita y les lleguen mis notificaciones. Listo, mis amores. Bien hasta ahí. Entonces, lo otro que vamos a hacer es ver el video que yo les había realizado para la explicación de este tema. ¿Listo? Entonces, denme un momento, respondo acá, me están haciendo una preguntita y ya vemos este video. No importa, pues veo los videos y de paso repaso lo de años atrás. Excelente, Dairon, esa es la actitud, excelente, súper bien. Listo, muchachos, entonces les voy a proyectar este videito que nos va a explicar un poco los temas que vamos a ver para la primera evidencia del primer periodo, ¿listo? Entonces, veámoslo. La idea es que para las próximas sesiones de clases que tengamos, eh, cuando empecemos la segunda evidencia, pues nosotros ya todos manejamos NormaClick, entonces yo subo ese video y antes de la clase, no sé, un fin de semana, el domingo antes, el lunes antes de la clase que empecemos esa segunda evidencia, usted vea ese video, ¿listo? Para que sepa qué es lo que vamos a tratar en esta clase. Esta va a ser, pues esperemos que la última vez que lo vemos durante la clase, puesto que no muchos manejan o no tienen pues este acceso a NormaClick, ¿listo? Entonces vamos a verlo. Me avisan, porfa, cuando lo reproduzca, obviamente. Si se escucha bien, mejor dicho, si se escucha bien y esto, no me escriban nada. Si se escucha mal, me escriben en el chat, ¿listo? Si se ve bien. Buen día, chiquillos. A continuación voy a hacer una abrebocas de lo que vamos a ver durante la primera evidencia. Vamos a tomar temas muy importantes, sobre todo entender qué es lo que pasa internamente en la materia. Eso va a ser muy importante ya que vamos a hablar pues de diversos asuntos que tienen que ver principalmente con la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la temperatura no surge, eh, digamos, porque si bien sea una temperatura mayor, o sea, lo que llamamos caliente, una temperatura inferior, es decir, lo que llamamos fría, no surge porque sí, no surge de la nada, sino que internamente hay unos procesos que se están dando y que llevan a que se dé la manifestación de estas formas de energía. ¿Listo? Entonces, la energía acá en este caso que se genera es por el movimiento que tienen las partículas. ¿Sí? Entonces, al tener una mayor actividad, mayor será la temperatura,
¿sí? Y mayor libertad tendrán sus componentes. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo cómo es que se realiza esto. ¿Listo? Entonces, inicialmente, acá tenemos un viejo conocido que se llama el átomo, ¿cierto? Entonces, tenemos esta imagen del átomo, no busqué una estructura como la que habíamos visto en años anteriores, sino eh, me gustó esta imagen porque acá podemos ver el desplazamiento de nuestros amigos, los electrones, es decir, con este flujo de luz que vemos ahí, se puede representar la energía. Y en el centro, recuerden, protones y neutrones. Protones, cargas positivas, neutrones, como su nombre indica, carga neutra, y electrones, carga negativa, que son los que están orbitando alrededor. ¿Listo? Ahí para hacer un pequeño recorderis. Entonces, mis pequeños, lo que nosotros debemos comprender, primero que todo, es cómo es que la materia está constituida, cuál es el papel que juega el átomo en toda esta materia. Recuerden que los átomos se están uniendo unos a otros eh, por sus electrones. Los electrones son los que permiten que se dé esa unión eh, de la materia, ¿cierto? Pero, asimismo, van a generar muchas cosas. Le van a dar propiedades a la materia, ¿cierto? Le van digamos, a permitir tener también cierto tipo o construir cierto tipo de materiales. Entonces es así como nosotros vamos a encontrar que gracias a los átomos, entendiendo lo que veíamos el año pasado de la tabla periódica o lo que conocemos de la tabla periódica, pues nos va a permitir también ver y saber cómo es este comportamiento. Entonces acá nosotros nos vamos a basar también en nuestros electrones, que son los que nos van a permitir eh, que estos átomos se unan a otros átomos que estén alrededor. Entonces esto va a crear unos puentes de unión. Recuerden que funcionan como unos imanes y a partir de estos puentes de unión es que nosotros vamos a tener la unión de la materia, la conformación de todos los objetos que tenemos alrededor. Entonces pensemos acá alrededor. ¿Listo? Sin embargo, hay diversas variables, ¿sí? Diversas cosas que influyen en el proceso eh, de unión de estos átomos o cómo están eh, conformados. Entonces, cuando se forman los objetos, pues vamos a ver que esos objetos a partir del movimiento de sus átomos van a tener algo muy importante que vamos a llamar la energía interna. ¿Listo? Entonces, acá voy a ampliar un poco. La energía interna, ¿cierto? Es esa energía que va a tener un objeto por dentro. Nosotros el año pasado veíamos algo similar o ya manejamos todos acá algo similar y era la energía potencial. Si ustedes recuerdan un poco, la energía potencial es la energía que se acumula, ¿cierto? Para realizar movimiento, es decir, se vuelve energía cinética, ¿listo? Entonces en ese flujo de energía potencial, de energía cinética, etcétera, nosotros vamos a ver que también hay una energía interna. Ustedes dicen acá, ustedes ven acá, digamos que nos hablan un poco de energía nuclear, energía química, ¿cierto? Energía de formación, ¿cierto? Como el resorte, etcétera, que eso es energía mecánica, que era la que veíamos el año pasado, y sobre todo la energía térmica, se traducía. Entonces, esa energía que está ahí concentrada en un cuerpo, recuerden que cuando hablamos en física de cuerpo, no hablamos solo del cuerpo humano, sino hablamos de eh, cualquier objeto, ¿sí? Los objetos están allí transitando por las diferentes formas de composición de la materia. Entonces ese cuerpo siempre está modificado. Vamos a recordar un principio de conservación. La materia no se crea ni se destruye, sino que la materia pasa por procesos de transformación. Asimismo, la energía va a ser muy importante, las diversas formas de energía. En este caso, principalmente vamos a hablar de la energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, como nosotros vemos en las imágenes de abajo, esta energía interna está ligada principalmente, es decir, está relacionada
principalmente a la temperatura. Nosotros vamos a ir acercándonos lentamente a algo, a un concepto que se llama la termodinámica y también es una disciplina que estudia estas formas de transformación de la energía interna. Cuando hablamos de algo de temperatura o térmico, casi siempre nos imaginamos algo muy caliente, pero no es tan así. No necesariamente tiene que ser lo que esté caliente, sino lo que sufra cambios de estados de temperatura. Entonces nosotros podemos ver que la materia, dependiendo sus condiciones, eso va a ser muy importante, pues va a tener una serie de cambios que la van a definir, ¿sí? Ya más adelante veremos cuáles son estos estados de la materia, qué definen los estados de la materia, ¿listo? Bien, entonces nosotros vamos a tener acá eh, dos tipos de energía. Acá encontré una imagen que lo define fácilmente. Nosotros tenemos, dependiendo la energía que se absorba o se libere en, en una reacción, vamos a tener que hay energía exotérmica y energía endotérmica, ¿listo? Entonces, como bien se explica en la imagen o bien aparece en la imagen, vamos a tener que la energía endotérmica, vamos a relacionar primero este término, endo, significa dentro, ¿listo? Endo es dentro. Y termos hace referencia, o térmico, hace referencia a la temperatura, a esa energía en forma de calor que se está absorbiendo, o sea, energía dentro. Endotérmico significa energía dentro. Esa energía térmica está dentro, ¿listo? Vamos a tener también energía exotérmica. Es una energía que se libera de esa reacción o de ese cuerpo. Entonces, exo, afuera, ¿cierto? Y termos hace referencia a lo térmico, a la temperatura. ¿Listo? Esa energía térmica que se libera. Entonces, nosotros vamos a comprender de esta manera que las reacciones endotérmicas son reacciones que por dentro van a tener una gran cantidad de energía en forma de calor interna, ¿sí? Incluso suele pasar que en muchos objetos con gran energía endotérmica o su energía endotérmica está tan concentrada en el centro que por fuera se siente frío, por fuera se siente frío, ¿listo? Pero si nosotros miráramos la energía que está en el centro, sería alta, ¿listo? Pero afuera podríamos percibirla muy fría. Caso contrario a la energía exotérmica o las reacciones exotérmicas. ¿Qué pasa con las reacciones exotérmicas? Pues que acá adentro hay tanto movimiento que el calor, la energía en forma de calor, se libera, esta se libera, incluso miren acá vemos vapor, y empieza a, a liberarse. Entonces ahí sí la sentimos muy caliente. ¿Qué es lo que nos está intentando decir la imagen? Entonces nosotros ponemos esta sustancia en este beaker, así se llama este tubo de vidrio, un beaker, y la ponemos a calentar. ¿Qué está pasando inicialmente cuando ponemos a calentar algo? Cuando, por ejemplo, ponemos a calentar agua. Recién la ponemos, internamente se acumula esa energía y empieza un proceso endotérmico y está fría la olla al comienzo. Cuando ya alcanza una temperatura, ya quiere decir que todo se ha acumulado de gran cantidad de energía y ese movimiento hace que se libere. Entonces ya después empieza a hervir el agua que tenemos en esa olla y ya no la podemos tocar con nuestra mano porque nos vamos a quemar. ¿Y por qué nos quemamos? Porque la energía que se encuentra en la energía que se encuentra en la, en la sustancia, en este caso el agua, el líquido que está ahí dentro, eh, tiene tanto movimiento que quiere compartir esa energía con nuestra piel, con nuestro cuerpo, y entonces intenta equilibrarse. Eso lo vamos a llamar equilibrio térmico, que posteriormente lo vamos a ir desarrollando. ¿Listo? Pero es muy importante que nosotros comprendamos estos dos conceptos. ¿Listo? Ahora, viene acá. Vamos a hablar de lo más importante. Casi siempre, ustedes ya saben esto, pero casi siempre hablamos de tres estados de la materia. No, no son tres, son cinco estados de la materia.
¿Listo? 5 estados de la materia. Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso, el estado plasma. Y el que casi nunca se habla, uno que se llama un condensado de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta imagen de izquierda a derecha, ¿listo? Es eh, realmente el cambio de temperatura que puede tener una sustancia, ¿listo? El cambio de temperatura que puede tener una sustancia. Entonces, vamos a ver que este estado condensado no es un estado que nosotros podamos percibir como los demás 4 estados de la materia. Es un estado muy difícil porque es un estado exageradamente frío. ¿Qué quiere decir eso? Que es exageradamente endotérmico. Su energía se concentra en todo el centro y condensa todas las partículas en un solo punto de lo frío que está. Está el estado sólido. El estado sólido es un estado también muy frío, en el cual los átomos, estas bolitas que vemos acá son átomos, se acomodan uniformemente, están totalmente formaditos, así como cuando estamos presenciando en el colegio y los ponen a formar así por hileras, por filas, eh, así está, organizaditos se ponen los átomos, ¿listo? Así quedan y se empiezan a organizar. Entonces, esos enlaces con los electrones que tienen se vuelven tan duros que es muy difícil romperlo, ¿no? En estado sólido. Digamos, por ejemplo, los metales. Ahora, algunos dirán, profe, pero ¿cómo así que es muy frío si yo he cogido metales muy calientes? Sí, claro, para que un metal cambie de estado es muy difícil. Eso es un estado muy frío en los metales respecto a cuando un metal se pasa a estado líquido, gaseoso y sobre todo plasma. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Pues que estos metales, perdón, estos compuestos, dependiendo de sus átomos, pues van a variar, no todos se comportan igual. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de X metal al hablar como del agua, por ejemplo. Van a ser puntos de ebullición y puntos de fusión diferentes, que son los que permiten los cambios en la materia. Bueno, en el estado líquido, como vemos acá, las partículas ya, o los átomos se acomodan un poco más y tienen libertad entre ellos, como pasa con el agua, ¿cierto? Tienen libertad entre ellos y se pueden mover más. Sin embargo, pues no salen evaporados porque se encuentran entre ellos, ¿listo? Y tenemos el estado líquido, que ya aumenta tanto la temperatura que hay una libertad entre los átomos y se golpean entre ellos y quedan, eso es lo que permite que sea el estado gaseoso. Entonces estos átomos tienen una libertad entre ellos y pueden quedar libres, ¿listo? Ahora, el estado más caliente de todos se denomina el estado plasma. Y como ustedes pueden ver, hay eh, eh, electrones, neutrones y protones allí sueltos que permiten que haya una gran cantidad de energía. El estado plasma principalmente genera luz. ¿Cuáles son los ejemplos de estado plasma? La lava, el fuego, los rayos eléctricos, la electricidad cuando se genera, eso es un estado plasma, porque genera tanta electricidad que se puede ver allí qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? O sea, qué es lo que genera y se libera tanta energía, o sea, es tan caliente que se vuelve un proceso tan exotérmico que hasta genera luz. ¿Listo? Eso es lo que hace la, el estado plasma. Es un estado muy caliente. Nosotros no podemos estar en contacto directo con algo en estado plasma, directo, porque puede que esté cubierto por vidrio, puede que esté, no sé, ¿sí? Pero en estado plasma puede llegar a ser difícil para nosotros. Entonces, conocemos el estado sólido, líquido, gaseoso y plasma que se transforman. No solo sucede en el agua, sucede con toda la materia, puede pasar esa transformación. Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces, cuando se da esa transformación, es que nosotros podemos ver que sí hay una transformación de la materia. Nosotros lo vemos muy fácilmente con el agua, pero todos puede pasar. En clase, por supuesto, veremos qué es lo que pasa con esa energía interna de los metales, que es muy interesante. Y cómo tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de minería. ¿Sí? Bien, ahí vamos
viendo un poco qué es lo que vamos a ir apreciando durante esta evidencia. Muchas gracias, chiquillos. Listo. ¿Dudas respecto a ese video? Por ahora. ¿Alguna duda? ¿Estuvo claro? ¿No estuvo claro? ¿Qué tal? Profe, una cosa, tú ahorita, bueno, en el video decía que la endotérmica absorbe energía, ¿no? Eh, Se acumula mucha energía interna. Bueno, sí, ahí lo ponía como se absorbe, pero es una acumulación de energía justo en el centro del cuerpo. Sí, Entonces, un agujero negro es endotérmico. claro, total. Cuando tú veías ahorita lo del estado de Bose-Einstein, ¿cierto? Que es el quinto estado de la materia. eh, Ese es un estado exotérmico, no, perdón, endotérmico. Es exageradamente endotérmico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucha energía, pero esa energía se acumula en el centro. ¿Listo? Es endo. Entonces ya digamos que vamos a verlo un poco más desarrollado actualmente, que es básicamente para que ustedes lo vayan relacionando. Algo que nosotros percibamos muy caliente es exotérmico o endotérmico. Exotérmico. Exactamente, porque está liberando tanta energía que nos puede quemar, ¿cierto? Ujú. Si nosotros percibimos algo muy frío, Endotérmico. tiene una gran cantidad de energía endotérmica. No quiere decir que no tenga energía en forma de calor, sí la tiene, pero está acumulada en todo el centro. Entonces nosotros tocamos lo superficial y se siente muy frío. Es porque toda la energía se acumula en el centro de los átomos. ¿Listo? Entonces si nosotros habláramos de un agujero negro, por ejemplo, el agujero negro sería endotérmico. ¿Por qué? Tiene mucha energía, pero toda esa energía se está acumulando es en un punto, la está trayendo es en un punto nomás, no está liberándola, ¿sí? Diferente a lo que se cree que es el Big Bang, ¿no? O sea, el agujero Sí. negro absorbe, se vuelve endotérmico, pero el Big Bang se supone, algunas teorías dicen que es una gran explosión, eh, se libera esa energía, entonces como se está liberando esa energía, pues se supone que la energía que se liberó pues estaba a unas altas temperaturas gracias a ese movimiento, ¿listo? Eso es lo primero. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Hasta ahí Excelente. bien. Súper, súper. Listo. Entonces, la idea, el año pasado yo les ponía unos videos, si se acuerdan, antes de las clases yo les dejaba en Netmo unos videitos para que ustedes vieran, pero eso yo los buscaba por internet. Para este año yo voy a hacer ese tipo de videos, ese tipo de explicaciones del tema. Entonces la idea es que ustedes los vean antes de que tengamos la evidencia. Son videos por evidencias, no es por cada clase, no. No es por cada una de las clases, es por cada una de las evidencias, ¿listo? Es decir, al periodo tendríamos que ver solo 3 videitos de este tipo, ¿listo? Bien, entonces, vamos a empezar un poco eh, con lo más básico. ¿Qué era lo más básico que diríamos en el video? ¿Con qué Eje. empezamos? ¿Los ¿No? átomos? Listo. ¿Qué Bueno, sí. significa átomo? Uff, como para un examen así. Recuerde lo que vio en séptimo. La partícula más pequeña. ¿Qué significa la palabra átomo? Eso tiene un significado, ¿sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? No, profe. Un elemento, creo que era. Los átomos son los elementos atómicos, ¿no? Los elementos de la tabla periódica. La palabra átomo, ¿qué significa? Que no se puede ver. No, Muy bien, excelente. ¿Quién dijo eso? De yo. ¿Quién soy yo? ¿Kevin? Alvin. Ah, Calvin. Listo, Calvin. Sí, la palabra átomo significa indivisible. Ad sin tomos forma. ¿Sí? Es algo que no se puede ver. Recuerden que nosotros veíamos que el año pasado, pues bueno, los que vieron conmigo, el año pasado hacíamos un recorrido histórico desde el átomo a partir del señor que le dio el nombre al átomo. ¿Cómo se llama ese man?
sistema político que hay en Colombia, ¿cómo se llama? Demócratas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama, Alman? Demócrito. Demócrito, sí. Entonces, que no se les olvide. Muy bien. Entonces, Demócrito es quien plantea esta palabra de átomos, porque él creía que los átomos no se podían ver. Pero a medida que fuimos avanzando, esto es como un recorderis un poco del año pasado, a medida que íbamos avanzando, o que la ciencia iba avanzando, porque yo no había nacido y no he hecho nada relevante por la química, por lo menos. A medida que se iba avanzando, pues aparecieron los modelos, ¿cierto? Atómicos. Entonces, esos modelos atómicos vemos que nos dan una idea de cómo es que funcionan los átomos. ¿Listo? Cómo funciona la materia, porque pues si entendemos el átomo, vamos a entender cómo es que funciona la materia. ¿Sí? Entonces se dieron cuenta que había una estructura pequeña. Por allí alguien decía que el átomo es la estructura más pequeña, pero se sabe que no, actualmente, ¿no? Antes sí no lo enseñaban así, obviamente, pero actualmente se sabe que no, porque está conformada por unas partículas más pequeñas llamadas electrón, ¿cierto? Los protones y los neutrones. ¿Listo? Y asimismo, los protones, neutrones y electrones están conformados por subpartículas mucho más pequeñas. ¿Listo? Que los están conformando. Entonces, ¿por qué hacemos este recorderis desde el átomo, profe? Porque necesitamos entender cuál es su composición, cómo es que está hecho un átomo y qué permite. O sea, cuál es la dimensión de que pueda permitir, por ejemplo, entender más adelante por qué se da que cuando yo pongo fuego, una olla, y dentro de esa olla hay agua, se empieza a evaporar el agua. Ay, pues profe, porque se calienta. Pues sí, obvio. Pero tenemos que explicar cuál es el proceso que está sucediendo dentro del átomo, por qué eso. ¿Listo? Ese es el objetivo que nosotros tenemos en este momento. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo, eso es lo que vamos a lograr. Vamos a lograr entender qué es lo que está sucediendo con todas estas formas de, digamos que de movimiento de la materia, de cambios de estados de la materia. Pero primero tenemos que empezar por qué es el átomo, cómo funciona el átomo, recordar cómo se conforma el átomo y qué pasa con el átomo internamente. Recuerden que hay unas partículas dentro del átomo que están en constante movimiento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las partículas que siempre se están moviendo dentro del átomo? Electrones. Electrón. Excelente. No. Excelente. Los electrones van a ser muy importantes para todo. O sea, los electrones son los que permiten que la materia, que los átomos se unan con otros y se forme la materia. Entonces, si usted tiene su consola de videojuegos, su televisor, su computador gamer y todo eso que le encanta, todo lo que le encanta, dele gracias a los electrones que se conformaron para conformar esa materia. ¿Listo? Profe, yo quería hacer una pequeña pregunta. Claro que sí. Profe, ¿qué es un quark? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros empezamos a hablar en estos términos, ya ahí nos metemos un poco que se llama la cuántica, ¿cierto? Ustedes han escuchado de la cuántica, seguramente por películas, especialmente por Ant-Man. Cuando hablamos del campo cuántico, ¿cierto? Cuando empieza la física cuántica a estudiar esto, ¿cierto? Y hablamos de quarks, ¿listo? Estos quarks son zonas de energía que tiene el átomo. ¿Listo? Entonces son unas pequeñas partículas, ¿cierto? Que están generando eh, otras partículas más grandes. Entonces me voy a explicar. Vamos a coger un protón, que esto lo hacen en Suiza, ¿listo? Entonces, lo que hacen es un protón, lo separan. Profe, pero eso no crearía una bomba atómica, todo esto es aislado, ¿listo? Esto es aislado y controlado. Entonces, ese protón está conformado por unas subpartículas llamadas hadriones. Y cuando descomponen esos hadriones que están
conformando los protones, encuentran quarks, que son unas micropartículas, casi que energía pura, que está conformando los hadriones. Entonces, miren que hay unas partículas mucho más pequeñas. Ahora, lo que hacen con esos hadriones es que los destruyen, forman quarks y esos quarks se desintegran y forman algo que se llama el bosón de Higgs. No sé si alguno ha escuchado sobre el bosón de Higgs. ¿No? ¿Ninguno? No. Se llama la partícula de Dios, así le dicen, la partícula de Dios. Es el inicio de toda la materia. Lo que hay antes de la materia es bosón de Higgs. Después se forma quarks, después se forman hadriones, después protones, y esos se unen con los neutrones, electrones y forman átomos y así la materia, ¿sí? Entonces, cuando se habla de algo cuántico, es algo a un subnivel energético que a su vez se replica de una forma en el universo. Es decir, para entender el universo tenemos, eso es lo que dice la física, ¿no? Para entender el universo tenemos que remitirnos al átomo, porque el átomo nos está diciendo cómo es que realmente puede llegar a funcionar todo el universo, porque está hecho por materia. Entonces, si comprendemos una parte de materia, pues sabremos eh, qué es lo que puede o no hacer la materia. Y así es como, digamos, se descubren los quarks como unas partículas muy pequeñas que forman los hadriones. ¿Qué son los hadriones? Las partículas que forman los protones. Entonces, mira que sí hay unas partículas mucho más pequeñas. Entonces, desde nivel micro, o sea, muy pequeñito en el átomo, estamos teniendo mucho movimiento. Y ojo con lo que estoy diciendo, el movimiento de estas partículas va a ser muy importante para entender el tema que nos trae esta primera evidencia, este primer periodo, que es la termodinámica. La termodinámica se basa mucho en el movimiento. Nosotros el año pasado vimos algo de movimiento. ¿Qué fue lo que vimos el año pasado en movimiento? En primer periodo, claro está, cuando todavía éramos normales y estábamos en el colegio. ¿No se ¿Profe, acuerdan? no era la energía cinética o eso fue más antes? Eso es Cinética y movimiento. potencial. Eso es movimiento, sí señor. Energía cinética y Y potencial. excelente. Eso se llama mecánica, ¿listo? Que no se les olvide. Y también es un tipo de movimiento. Recuerden que cuando yo les decía, no, es que la energía cinética es la energía que se acumula dentro de un cuerpo y después cuando hay movimiento se vuelve energía cinética. Eso se da gracias al átomo, o sea, a que los átomos acumulan esa energía y después se expresa. Pero eso es para ese tipo de movimiento, para energía cinética y potencial. Pero cuando nosotros hablamos un poco de esta energía térmica, que esta es energía en forma de calor, pues entonces el movimiento interno es mucho más fuerte. Por eso yo ahorita en el video les mencionaba un poco la energía interna. O sea, la energía interna de un objeto implica de qué es lo que está hecha. Menos mal, el año pasado nosotros alcanzamos a ver algo de la tabla periódica y sabemos que hay metales y no metales. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. O sea, ¿se acuerdan que los no metales estaban en una parte por allá, como dentro de un triangulito de la tabla periódica, que hacía como una escalerita? Sí, señor. Eso va a Sí, ser sí. muy importante. O sea, entender eso va a ser totalmente importante. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir del número de electrones que tenga un átomo, y obviamente de protones y neutrones, vamos a tener que cada átomo tiene su propia característica. Es decir, no todos los elementos de la tabla periódica pueden pasar a estado sólido, líquido, gaseoso y plasma. Saco el Bose-Einstein porque el Bose-Einstein es muy difícil de conseguir y todos los átomos podrían llegar ahí, pero no al mismo nivel, ¿listo? Con todos los estados de la materia. Entonces, el agua en estado ambiente es líquido, pero con un poco más de frío se vuelve sólido y con un poco más de calor se vuelve gaseoso. Eso es el agua. Toda la materia que ustedes vean alrededor puede pasar por todos los estados de la materia, toda, pero no a la misma temperatura. ¿Eso de qué depende? Pues del número de átomos de electrones que tenga, de protones, de neutrones, y eso les da unas características específicas. Nosotros sabemos, ya sabemos, que los mejores conductores eléctricos y de forma de calor son ¿qué? ¿Los qué?
son los... Muy bien, los metales, ¿listo? Buenos conductores en forma de calor, por eso usted cocina con metal. Las ollas suyas son de metal. Y por eso los cables de sus cosas eléctricas son metálicos, porque son buenos conductores de las dos cosas. Me pregunta acá Dairon, una pregunta que yo sé que algunos compañeros pueden responderla. ¿El vidrio puede ser líquido? ¿Alguien sabe la respuesta? No, Listo. bro. El Eso que vidrio, todo ¿en qué estado está el vidrio? Sólido. Sólido, Sólido. muy mal, está en estado líquido, ¿listo? Es un líquido muy denso, es un líquido exageradamente denso. No es agua, no es agua, pero es el estado líquido de qué? ¿Qué se necesita para hacer vidrio? ¿Arena? Muy bien. ¿Quién dijo eso? Gracias. ¿Schneider? Sí, señor. Excelente. de arena, Arena. sí. La arena se calienta tanto y pasa a ser estado líquido. ¿Cuál es el estado líquido de la arena? El vidrio. Claro, hay vidrio que cuando se calienta mucho más, se vuelve así todo gelatinoso. Y ese es el estado más líquido. Pero cuando se enfría, intenta pasar a estado sólido, pero queda así condensado en estado líquido y es el vidrio transparente que conocemos. ¿Listo? Bueno, chicos, para no volvernos a conectar, voy a dejar hasta allí y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Los amo. Son los mejores. Terminó la otra clase para que no nos volvamos a conectar esos 10 minutos. Chao, profe. Chao, son los Chao, mejores, profe. mis amores. Claro, profe. Chao. Nos vemos la próxima. La próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.